corazón para palpar nuestra impotencia, que si no es por su infinita misericordia, nada podríamos entender de usted ni poder amar algo de usted. Le pedimos esta misericordia, Señor, para que su palabra hoy día haga la obra de cambio en nuestra mente y corazón, en cada uno de los que la escuchemos. Palabra de Dios, palabra potente, palabra suya, santa y todopoderosa. Gracias, Señor, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos, Ricardo. No sé si a usted le gusta comer, pero a mí sí, a mí me gusta comer, ¿cierto? Una de las cosas que mejor hacemos, creo yo, es comer. Ahora, interesantemente, aunque hay diferentes tipos de alimentos en el mundo, ¿cierto? Cada uno sabe lo que le gusta, pero hay una variedad grande acerca de los alimentos que hay en diferentes países o ciudades. Creo que en grandes rasgos, ¿cierto? Tanto los animales como los hombres se pueden categorizar dependiendo de lo que comen, ¿cierto? Algunos de ellos son herbívoros, ¿cierto? Hablando de los animales, podría decir que también algunos hombres son herbívoros, comen solo y exclusivamente plantas, ¿ya? O vegetales. Otros son carnívoros, ¿ya? Y creo que todos sabemos eso, me encanta eso, sobre todo en la época de septiembre, donde la carne empieza a florecer, no la carne hablando espiritualmente, sino carne física, ¿ya? Su chuleta, o su lomo, ¿cierto? Asado, pero son carnívoros. Y en general los hombres tenemos otra categoría, que somos omnívoros, no es que somos ovnis, ya no, somos carnívoros y herbívoros, comemos ambas cosas, ¿cierto? Y si hay algo interesante en la Biblia, queridos, es que en realidad dentro del hombre como creyente también se libra no solamente una lucha que usted puede alimentar o no alimentar. De hecho, Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, hablando de una lucha interna, él habla y dice básicamente: miserable de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de la lucha del creyente con la carne y el espíritu, la lucha que hay entre esas dos realidades que existen en el creyente. Ahora, interesantemente, querido, cuando vemos la carta de Pablo a los Efesios, ya hemos hablado un poco de que la carta está estructurada en dos ámbitos generales. Una es la parte teórica, la doctrina, capítulo 1 al capítulo 3, y la parte práctica del capítulo 4 al capítulo 6. Y en la parte práctica, el apóstol Pablo lo que hace es, obviamente, aplicar los principios descritos en los primeros versículos, o los primeros capítulos, y empezar a definirlos y a especificarlos en una vida que debe andar como Cristo andó. Hemos estado hablando también acerca de que, obviamente, el creyente debe despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso, hablando de algunos ejemplos que el mismo apóstol Pablo dice: el que hurtaba, no hurte más, ¿cierto? Sino que trabaje, airaos, pero no pequéis, entre otras exhortaciones que el mismo apóstol Pablo nos da ahí en la carta. Y llegamos la semana pasada hablando de capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y obviamente hablamos de que ser imitador de Dios implica vivir como obviamente Dios, o como Cristo anduvo. En otras palabras, es describir de alguna forma lo que el mismo apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 1, verso 3, verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y mire, presta atención, para que fuésemos santos. Y esa es la idea. Y sin mancha delante de Él. De manera que la elección, obviamente, que el Dios del Señor hace incondicionalmente, la hace para llevarnos a ser como Él es. Su naturaleza es ser santo, y Él demanda a sus hijos ser santos porque Él es santo. Y hay dos cosas que hay que entender. Una cosa es la santidad como posición que tenemos en Cristo en el momento de creer en Él.
y la otra es la santidad práctica que se vive en el hablar cristiano. Entonces son dos conceptos que van de la mano totalmente. A veces la teología los ha diferenciado de alguna manera, obviamente, para poder especificarlos, pero no significa que ambos conceptos están separados entre sí, al contrario. El uno lleva al otro y viceversa. Entonces, cuando vemos Efesios capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios, obviamente, como hijos amados, y andad en amor. Lo que en otras palabras el apóstol Pablo está diciendo es que, básicamente, vivamos como el Señor vivió y andemos como Él anda. En otras palabras, vivamos en santidad y en amor, que son dos características fundamentales del Señor. Ahora, ¿cuál es la medida o cuál es el mayor ejemplo de amor que vemos en las Escrituras? Vemos el Señor Jesucristo. Y ahí está en Efesios capítulo 5:2, dice: como también Cristo nos amó. Y ahí está el comparativo. ¿Cómo debe amar un creyente? Bueno, como Cristo amó. La semana pasada hablábamos que tú tienes la facultad de amar como Dios ama, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. En otras palabras, el creyente está totalmente cualificado por Dios para amar como Él ama. Él puede perdonar como Él perdona, y el problema no está en que no tengamos las herramientas o lo que el Señor nos ha dado. Tenemos eso. El problema es que el pecado que abunda en nosotros nos hace no perdonar como Dios perdona. Y eso muestra, obviamente, una falta de amor y de comprensión del amor de Dios hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque el comparativo es como es Cristo. Dice así como Cristo también nos amó, y fíjate, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Por lo tanto, el amor, querido, que vemos en la Biblia no es un amor sentimental, no es un amor de pareja erótico, es un amor de entrega y de sacrificio. Cuando vemos la Biblia en términos del amor bíblico, el amor bíblico es un amor de entrega y sacrificio. No depende del que lo recibe, depende del que lo da. Y eso es un claro reflejo que vemos en las Escrituras, ¿se acuerdan? Vemos en la Biblia que dice que nosotros, hablando de Dios, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él se entregó primero. ¿Se fijan? Entonces el amor bíblico es un amor que se entrega y se esfuerza y se sacrifica por el otro. Ahora, entendiendo eso así, fíjense que el apóstol Pablo, siguiendo con la idea de ser hijos de luz y andar como el Señor anduvo, dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora es interesante notar que el apóstol Pablo ya ha mencionado algunas formas de cómo despojarnos y de vestirnos, pero ahora dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora, quiero un poco especificar esas palabras, porque lo más seguro es que no las entiendas bien. Y fíjate que cuando el apóstol Pablo habla de fornicación, aunque en el idioma español esta palabra tiene un solo sentido, de hecho, eso es que es tener una relación o relaciones sexuales fuera del matrimonio, y de hecho la RAE lo define así. En el idioma en que se escribió la Biblia, esta palabra puede tener más de un sentido. En realidad puede tener dos sentidos generales. En un sentido metafórico, la Biblia habla de esa palabra como cuando el pueblo de Israel se iba tras los ídolos, y le llama esposa infiel, adúltero o adúltera. ¿Por qué? Porque han apostatado, se han alejado del Dios vivo y verdadero, y en la función de pacto que había con Dios, ellos han dejado y abandonado a Dios, son adúlteros, adulterados espiritualmente con otro Dios que no es el Dios vivo y verdadero. De hecho, también hay especificaciones sobre la iglesia en algunos casos, y esa es una forma en que se ocupa la parte o la palabra fornicación. Está el segundo sentido, que habla básicamente que encontramos cuando se habla de una relación sexual ilícita, y que habla obviamente de cualquier tipo de relación sexual ilícita o de cualquier forma sexual ilícita, ya sea el medio que ocupe para dicha satisfacción. Da exactamente lo mismo. Esa palabra es una palabra general para cualquier pecado sexual. De manera que el apóstol Pablo, cuando le dice a los hermanos, ahí dice: pero fornicación,
está hablando de cualquier pecado sexual, sea cual sea, de cualquier índole, y ahora especifica, fíjate, empieza a hablar de una forma general y especifica ahora un poco más. Y toda inmundicia, y la palabra inmundicia, aunque es más específica que la palabra fornicación, ella apunta a todo aquello que es sucio o impuro. De hecho, en el Antiguo Testamento va a encontrarse a veces referente a los animales impuros. ¿Cuáles eran los animales puros y los impuros? Y de hecho en Mateo capítulo 23, verso 27, básicamente tenía que ver con los sepulcros que dentro o en su interior tenían cosas impuras para el pueblo de Israel. Ellos no podían tocar muertos. Así que eso era algo impuro para ellos. Ahora, obviamente también poseía un sentido figurado que se refiere a la inmoralidad o malas intenciones en un sentido moral. Básicamente eso se refiere a pensamientos, pasiones, ideas, fantasías sexuales inmorales y a todas aquellas formas de pensamiento de corrupción sexual. No solamente el apóstol Pablo está hablando de cualquier pecado sexual, sino que ahora está hablando de los pensamientos que producen los actos. Él dice, ni acciones, ni actos, ni pensamientos deben determinar la conducta de un creyente. Pablo dice no. Porque se dice, pero, ahí ese pero es grande en realidad, pero dice fornicación y toda inmundicia. Y toda inmundicia, como dije, tiene que ver con no con la parte externa, sino con la interna. Con los deseos que nacen de un corazón corrompido. Y eso es la palabra inmundicia. Fíjate, no solamente dice inmundicia, sino todo. Todo aquello que salga de esa mente corrompida. De hecho, interesantemente, el apóstol Pablo en otras cartas dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, dice en esto pensar, en todo lo que es agradable a Dios. Pero él no descarta tampoco que el creyente pueda pensar en cosas así. De hecho, dice, en realidad, toda inmundicia, eso también es dentro de la categoría de pecados que el creyente no debe realizar. Otra categoría. Dice, pero fornicación y toda avaricia, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra. ¿Qué es ser avaro? Una pregunta. Y creo que casi todos podemos entender el sentido. Fíjate que en español tiene el sentido de adquirir o poseer riquezas para atesorarlas. Y eso, de hecho, eso dice la Real Academia Española, define así. Es la persona que quiere adquirir riquezas para atesorarlas. Obviamente con un afán desmedido, esa es la idea. No es solamente querer tener cosas, sino es querer poseerlas con tal afán que ese es su sentido de vida. Ahora, el idioma original de la Biblia, la palabra avaricia, literalmente significa deseo de tener más, con un matiz obviamente malo. De las 10 veces, querido, que aparece en la Biblia, ya solo en 2 ocasiones se traduce de una forma diferente. Ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 19, si tienes tu Biblia, y míralo cómo lo traduce. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Esa es la palabra. Avidez se traduce ahí, pero es la palabra avaricia. ¿Y qué quiere notar? Bueno, el impulso de los deseos. El deseo desmedido por querer más. Y esa es la idea. Ahora, cuando vemos también, según a los Corintios, capítulo 9, verso 5, es traducida como exigencia o mezquindad, hablando del dar de los Corintios. Y obviamente, aunque esa palabra puede referirse tanto al deseo desenfrenado de adquirir posesiones ajenas, o de esa ambición de querer más dinero, tiene un sentido general expresado en Marcos capítulo 7, verso 22, donde el Señor obviamente habla de que lo que realmente contamina al hombre no es lo que el hombre entra en la boca, ¿cierto?, sino lo que sale de él. Y eso es lo que dice Marcos capítulo 7, verso 22,
Y obviamente dice que de ahí sale que la avaricia se produce en el corazón, pero se da a conocer de varias maneras y formas. ¿Sabías tú eso? Ser avaro no es solamente querer posiciones, sino que tiene diferentes formas de darse a conocer. Vamos a darte algunos ejemplos de ese tipo, las formas en que la avaricia se da a conocer en la vida de los hombres. Y ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 29 te va a dar una forma. Mira lo que dice Romanos 1:29, porque es interesante cómo a veces dichos pecados se camuflan en realidad para representar uno que es el dominante. Romanos capítulo 1, verso 29, hablando de los pecados de los hombres acá, dice así, verso 28, para tener un poco de contexto: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjate, mente y hacer, combinación. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. ¿Te fijas? Ahora, tú lo más seguro que preguntarás, pero no veo la conexión de un pecado ahí con otro. Bueno, te lo voy a ayudar a ver. Se dice que los hombres a los cuales el Señor entregó están atestados de toda injusticia, fornicación y avaricia. De manera que la avaricia se muestra por medio de la injusticia y por la satisfacción de un deseo sexual egoísta. Eso es avaro. Cuando la satisfacción es solamente mía, y mía, y mía, y mía, eso es el avaro. No en el sentido de dinero, pero sí en el sentido de querer adquirir más para mi propio deseo y deleite. Eso es el avaro. Persona que está corrompida. A tal punto llega eso, de hecho, de que la manera en que la avaricia se muestra es por la injusticia y por la satisfacción de deseos sexuales egoístas. De ahí que cuando leemos nuestro texto, que la inmundicia es inseparable de la codicia. Ambas cosas siempre están juntas. La avaricia y la codicia, interesantemente, siempre están juntas. El avaro es codicioso por naturaleza. Es así. Es interesante porque Cicerón, hablando de ese tipo de categoría, define la avaricia de la siguiente manera. Dice: avaritia, que es el equivalente latino del griego, lo describe como el injusto deseo de todo aquello que pertenece a los demás. Así lo define Cicerón, como un injusto deseo de aquello que le pertenece a los demás. Y en realidad es interesante porque cuando ves el Colosenses capítulo 3, verso 5, define la avaricia básicamente como idolatría. Fíjate que dice dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, y eso es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De manera que una forma en que la avaricia se da a conocer es por los deseos sexuales desmedidos hacia uno mismo, por satisfacción personal y no necesariamente para poder complacer a la otra persona en el matrimonio, o, como dice ahí, con pensamientos lujuriosos incorrectos. Eso es avaricia, y la avaricia en sí misma es idolatría. Si tú tienes algún tipo de estos actos, la Biblia te define como un idólatra. Una persona que ha alimentado un deseo o que ha hecho algo que es impropio a una persona que anda y que vive como debe vivir. De esa manera, toda forma o manera de inmoralidad sexual es una expresión del deseo egoísta por satisfacer sus propios deseos pecaminosos, y que a su vez es idolatría, querido. Eso es así. Ahora, ya que exalta, ¿por qué? Ya que exalta el deseo más de lo que ama a Dios, y por eso es idolatría. Porque llega a un punto tal que deseas tanto eso que Dios es desestimado. Su ley es dejada por querer satisfacer un deseo. Y eso es idolatría. Ahora, eso es total, querido, y absolutamente contrario al amor que Dios da. ¿Por qué? Bueno, el amor de Dios, obviamente, es un amor que se sacrifica, es un amor que da, lo cual es muy diferente a este tipo de persona que se ama a sí mismo y por eso es avara. Busca el deseo personal
busca satisfacer sus propias pasiones y no busca al Señor. Ahora, fíjate, es así que tanto la fornicación como la inmundicia son formas de avaricia. Y ese pecado y sus manifestaciones han sido el problema, querido Dios, por las que muchas familias han sido disueltas. Muchas. ¿Tú crees que la infidelidad parte de un día para otro? No, la infidelidad nunca parte de un día para otro. Es una alimentación de un deseo que nace en el corazón y que puede estar años ahí. Años. Y después se da a conocer y la esposa dice, mi esposa me engañó y era tan buena esposa. Sí, el problema es que el hombre alimentó tanto su deseo por tanto tiempo que lo único que pasó fue que la concupiscencia dio a luz y trajo pecado. Eso dice Santiago. No es algo que nace de un día para otro. A veces pensamos que los pecados nacen de un día para otro y no es así, en general no es así. Los pecados nacen por la alimentación de ese y no una vez. Generalmente es constante. Un día, por el otro día un poquito más, otro día un poquito más y así no te das cuenta que ya estás alimentando al león. El problema es que el león no perdona. Y fíjate que la Biblia dice algo interesante de eso, que ese pecado y sus manifestaciones han sido el problema en realidad de que familias han sido destruidas, de que obviamente personas han sido afectadas muy grandemente. ¿Por qué? Por básicamente la satisfacción propia del ego. No le interesa a Dios en realidad, y por el deseo desenfrenado de no entender el amor de Dios en su propia vida y en la vida de los demás. Es algo que la iglesia debe entender, sí. Ahora, entendamos algo, queridos hermanos, si bien tanto la fornicación como la inmundicia son expresiones de la avaricia, estos pecados pueden ser ocultos a la vista de los hombres y de los más, y el problema es que ese tipo de pecados son de los más esclavizantes. Son ídolos ocultos. Nadie los ve. Están camuflados ahí y todo está bien, todo bien. Son pecados ocultos que si no los confiesas son difíciles de atacar y que constantemente te arrodillas ante Él en tu corazón queriendo satisfacer tus propios deseos y Dios dice no. Y otra cosa que me llama la atención de este texto es que Dios mira no solamente los actos sino la mente, y Él prueba la mente y el corazón. Él sabe lo que estás pensando. A veces pensamos que estamos burlando al pastor, sí, probablemente sí, pero a Dios nadie lo burla. Y es un serio problema que tú tienes que enfrentar y entender. A Dios nadie lo burla. Y el hecho de tener una mente sana y aprobada tiene que ver también con un ejercicio intelectual de las Escrituras. Ahora, fíjate que ahí Pablo dice lo siguiente, de manera que Pablo dice así: ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué cosa? Bueno, los que estamos leyendo. ¿Cuáles son esas cosas? Fornicación, inmundicia. No se puede, dice, ni aún se nombre. Ahora, si hay una realidad que no podemos ignorar, queridos, es esta. Somos santos que caminan en santidad y eso es lo que cada creyente debería hacer. Y eso es lo que queremos motivarte siempre a hacer, andar de acuerdo a lo que eres. Pero por otro lado vemos las exhortaciones constantes del apóstol Pablo a no hacer o no seguir en ciertas conductas pecaminosas. Y ahí está a veces el problema de algunos teólogos que no entienden la tensión que hay entre lo que es ser santo y lo que es vivir como santo. Y eso es algo que la gente debe entender, y esa es la tensión, como dije, que muchos no entienden. El hecho, querido, de que pequemos no significa que debemos permanecer en un estado de pecado. Al contrario, las exhortaciones constantes del apóstol Pablo a diferentes iglesias nos habla de que esa no es la condición de los santos. A veces la gente dice, pero mira en Corintios, mira en Efesios, mira en Gálatas. Sí dice, pero dicen las exhortaciones a no hacerlo, no a seguir haciendo o mantenerte en un estado de pecado. Pablo no ignora que el hombre creyente lucha con su hombre interior. Él dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no ignora eso. Pablo lo entiende muy bien. Pero una cosa es
entender que tenemos pecado, esa raíz, esa pequeña parte pecaminosa de nuestra naturaleza, sí, la tenemos, luchamos, pero una cosa es luchar y otra es entregarse, dos cosas diferentes. Pablo por eso hace tantas exhortaciones a diferentes iglesias a no permanecer en dichos pecados, si bien aunque el andar santo de un creyente, querido, no es una condición de la salvación, sí manifiesta salvación. ¿Entiendes? La gente dice, hay personas que dicen algo interesante, dice que a veces los creyentes, como nosotros, condicionamos la salvación a las obras, y es al revés. Las obras manifiestan si eres salvo. No estamos condicionando de ninguna manera que si haces tal cosa o te comportas de tal forma eres salvo. Al contrario, la Biblia dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que sí estamos diciendo es que una persona que es santa vive como santa, o debería vivir como santa. Debería esforzarse y su deseo más íntimo en su corazón es vivir agradando al Señor. No vivir en el pecado. Me acuerdo de una ilustración que el pastor Rodrigo allá en Recoleta hizo, que todavía lo recuerdo. Mira, si tú ves a alguien que camina, a un animal que camina como pato, piensa, habla como pato, hace todo como pato, ¿qué es lo que es? Persona. Es un pato. Bueno, si tú ves una persona que habla como incrédulo, camina como incrédulo, piensa como incrédulo, hace las cosas como incrédulo, ¿es creyente? Buena pregunta. Pero muchos dicen, es creyente porque creyó en Jesucristo. Bueno, ¿en qué Jesucristo creyó? O entendió mal el Evangelio. Entendemos que hay etapas en que el creyente o la persona debe entender el mensaje, sí, y que debe crecer, sí, pero si eso no sucede, querido, no se puede asegurar la salvación a alguien que no da fruto en su propia vida. Eso es incorrecto. Eso es asegurar el infierno a una persona que cree que va al cielo. ¿Entiendes lo peligroso que es? Fíjate que eso es algo que la gente a veces le cuesta entender, pero quiero ser específico con lo que trato de decir. No condicionamos la salvación a las obras, no, porque eso es antibíblico. Si las obras manifiestan salvación en la verdad del creyente, sí. Lo vemos en las Escrituras. Ahora, fíjate que de manera que aunque podemos pecar, ¿ya? Y pecamos en realidad, eso dice Juan en su primera carta, no es nuestra forma de vivir, o no debería ser nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque eso no nos corresponde como santos, ¿cierto? No andamos en fornicación, no andamos en inmundicia. ¿Por qué? Porque no es nuestra forma, no es nuestra naturaleza andar así. El día que tú me digas, vi a un perro caminar a dos patas de aquí a Recoleta, igual tengo que ver al perro. Y que te saludó, te dijo, ¡wow! Sería raro. Pero el día que lo veas y caminando sola y hablando, por favor, dímelo. Bueno, a veces personas piensan eso, piensan que una persona, por decir, caminar como creyente y pensar o hacer ciertas cosas como creyente cuando toda su vida no gira en realidad al cristianismo y a Cristo mismo, es una contradicción de términos. Pablo, como digo, no deja de lado el hecho de que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿no? Él entiende esa naturaleza. Luchaba con esa naturaleza igual que nosotros. Pero él entendía algo. Bueno, pongo mi cuerpo en servidumbre. El cuerpo no me la puede ganar. Y de hecho ya no somos esclavos del pecado. ¿Se fija? Ahora, aunque el apóstol Pablo inició obviamente hablando de pecados que pervierten el amor real hacia Dios y hacia los hombres, la lista no es ahí, no termina ahí. Mira lo que dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora dice, ¿qué significa esta palabra? Te voy a ayudar a entender. Ya vimos tipos de pecados: fornicación, inmundicia y avaricia son pecados que generalmente son ocultos, que se manifiestan, sí. Pero acá habla de pecados de la boca, en general. Mira qué interesante. Ni palabras deshonestas. ¿Qué significa? Bueno, las palabras deshonestas en realidad en el idioma original es una sola palabra y que en un sentido general y primario nos habla de todo aquello que es vergonzoso o indecoroso. De ahí que tiene un sentido de obsceno o indecente.
Ahora bien, esta misma palabra viene de la raíz griega de la palabra vergonzoso del versículo 12, donde Pablo habla de no participar de las obras de las tinieblas, ni aún hablar lo que ellos hacen. Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 5 de Efesios. Ahí Pablo ocupa básicamente la misma palabra. Dice así: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y la idea ahí, vergonzoso, es la misma palabra que aparece en el verso 3. Ahora, donde Pablo habla, como les dije, no solamente hacer, sino decir o empezar a hablar de ese tipo de cosas. En Colosenses capítulo 3, verso 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. De manera que el creyente no debe ocupar su boca como un medio para transmitir todo aquello que sea obsceno, indecente o indecoroso. ¿Entiendes? El creyente no puede ocupar su boca para hablar cosas obscenas o indecorosas, porque eso no debe estar en la boca de los santos. ¿Por qué? Porque de la boca salen las obscenidades, ¿cierto? Del corazón sale. Como Pablo dice, no, eso no puede salir de un corazón así, que ha sido transformado, que ha sido lavado y cambiado. Deberían vivir como santos. Dice, ni necedades. Y esta palabra solo aparece aquí, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ahí está, es la única palabra que aparece y que se utiliza de dos formas, básicamente. Ahora, esta palabra está compuesta a la vez por dos palabras a la vez, y a veces pasa eso. De hecho, nosotros también ocupamos palabras compuestas, como fotografía. ¿Sabías tú? Fotografía es una palabra compuesta. Fotos significa luz. Y grafía significa escritura o impresión. Entonces, cuando dice fotografía, en realidad está sacando una impresión de la imagen por medio de la luz. Y eso lo puedes entender, ¿cierto? Eso es lo que hace en realidad la cámara, ¿cierto? Es una palabra compuesta. Bueno, acá, esta palabra que es necedad es una palabra compuesta que básicamente es moros, que quiere decir tonto o estúpido, y logos, que significa palabra o discurso. Y eso, de manera que lo que Pablo está diciendo es que el creyente no debe caracterizarse por un lenguaje soez o que habla sandeces. Ese hablar puede ejemplificarse como la forma de que habla un necio, o una forma necia de hablar, de una persona borracha. ¿Has hablado con una persona borracha alguna vez? ¿Qué te dice? Uno se ríe porque dice, todo sin sentido. ¿O no? Bueno, el creyente a veces dice, el creyente no debe hablar así. Ni pensar la gente que está borracho, ¿no? Si no está borracho, pero hay personas, creyentes, que hablan puras tonteras. Y la gente, no sé, normal que la gente dice que está borracho, pero hay creyentes que hablan pura cabeza de pescados, como decimos acá. Nada sin consentir. ¿Qué está tratando de decir? Nada. El creyente no debe caracterizarse por algo así. Tercero, ni truanerías. ¿Qué es esa cosa? Truán. Bueno, ahora bien, la palabra aquí literalmente significa giro fácil, y eso es la palabra ahí. Y se empleaba para describir los movimientos rápidos de personas o animales, giros rápidos. Ahora, con el tiempo, denotó básicamente ingenio o agudeza. Ahora, en este contexto, la palabra nos habla de un lenguaje o un lenguaje más enfocado básicamente a la palabra necedad. Y alude a la idea de la rapidez en la que los hombres ocupan el lenguaje y las circunstancias para desviarla con un sentido impropio o inmoral. Y aquí creo que le llamamos doble sentido, ¿no? Cuando hay gente así, pasa algo, al tiro. Ya. Hay una palabra que no es obscena, al tiro. Mal sentido. Bueno, esa es básicamente truanerías. Persona truán. Con rapidez cambia las ideas, cambia las situaciones por pervertirlas en cosas inmorales. Bueno, el creyente no debe caracterizarse por ese tipo de chistes inmorales. Aunque sean uno dice, pero es chistoso, te dice, pues para ti será chistoso, pero para él no es chistoso. El creyente no debe caracterizarse por palabras deshonestas
en realidad no debe caracterizarse por obviamente por transmitir cosas obscenas, ¿no? Al contrario, por cosas santas. El creyente no debe caracterizarse por hablar tonteras ni estupideces. Y el problema es que a veces muchos hablan estupideces. Más de lo que uno quisiera. Y el creyente no debe caracterizarse por truanerías, porque andar buscándole el doble sentido a todo, querido, eso es pecado. No es que Dios dice, no es que está cambiando, no, eso es pecado, querido. Dios lo llama como truanería, eres un truán. Si haces eso, eres un truán. Una persona que ha pervertido la naturaleza para cambiarle en cosas inmorales, impropias, que no deben salir de una boca del creyente. No, al contrario. ¿Qué es entonces lo que debe salir? Obviamente de la boca de un creyente. Ahora, creo que, como les dije, conocemos personas de ese tipo, ya. Quiero obviamente mencionar algo. Ahora, es interesante porque conocemos gente así, y espero que no conozcan creyentes así, pero sí conocemos gente del mundo que es así. Casi todos mis compañeros son así, de trabajo, y es normal para ellos. ¿Por qué? No conocen a Dios. No les puedo exigir que hablen cosas que no hablen cosas obscenas, ¿no? Lo que me llama la atención es que cada vez que van a decir algo obsceno me dicen, tápate los oídos, Ricardo. Y me llama la atención y digo, y lo dicen igual, ya. Pero tratan de no hacerlo, pero lo hacen, su naturaleza los impulsa. Ahora, interesantemente, querido, aunque el creyente viva en un ambiente en donde el mundano ocupa al espejo su boca para hablar todo tipo de tonteras, planerías, cosas sin sentido, el creyente debe destacarse por hablar acciones de gracia. Tú debes destacarte por hablar y decir cosas que dan gracias al Señor. Mira, eso dice el texto, sino antes bien acciones de gracia. Un creyente debe caracterizarse por la gratitud. Fíjate que 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De manera que la voluntad de Dios es que tú seas agradecido. ¿Eres agradecido en todo? No por todo, fíjate la diferencia, por todo es por las cosas que el Señor nos da, en todo es en cualquier circunstancia, ¿eres agradecido? En lo bueno, en lo malo, ¿eres agradecido? Señor, gracias por lo malo, aunque me duele decirlo, pero gracias por lo malo, porque me ayuda a ser más como tú. Bueno, dice en todo, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad del Señor. Y la manera, obviamente, querido, de ser agradecido es que nuestras vidas estén llenas de las Escrituras, para que el Espíritu Santo produzca en nuestros corazones un corazón agradecido. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Colosenses dice eso y Efesios dice eso. Si no llenas tu mente con las Escrituras, difícilmente serás agradecido, como deberías hacerlo. Y eso a veces es un serio problema, porque cuando hablamos de agradecer, muy pocas personas tienen que agradecer, pero cuando hablamos de pedir, todos tenemos que pedir, ¿cierto? Eso muestra la naturaleza de la escasez de lo que entendemos de la Biblia también. Vimos ejemplo, todo un capítulo, en realidad prácticamente todo el capítulo 1, donde Pablo inicia diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Bendito sea el Dios y Padre. Y todo el capítulo 1 diciendo, bendito sea Jehová, mi Señor, porque me salvó, me escogió, me redimió y soy sellado, soy santo, soy suyo. Pero todo el capítulo, pregunta, ¿tú podrías hacer todo un capítulo de agradecimientos o todo un capítulo de peticiones? Entonces creo que diríamos nosotros, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me salvó, amén, Señor, te pido, al tiro, ¿cierto? Rapidito, te pido, en el nombre de Jesús, amén, listo, se acabó. La gratitud, un versículo. Querido, el creyente debe destacarse por ser agradecido. Y entre más conoces a tu Señor, más agradecido serás. Entre más conozcas la obra que Él ha hecho en tu vida, más y más agradecido serás. Porque vas a darte cuenta de lo inmerecedero que eres del amor de Dios. Es algo que si no lo puedes ver, es algo complicado. Eso muestra que no eres tan agradecido
cómo podría hacerlo. Y la voluntad de Dios es que tú seas así, que des gracias al Señor en todo y por todas las cosas. De manera que un corazón que se deleita en Dios, querido, no solo vive en santidad, sino que vive agradecido por lo que Dios ha hecho y le da en su propia vida. Es su forma de hacerlo. Ahora, una pregunta innata que sale es, entonces, en relación a eso, es ¿por qué un creyente debe apartarse de ese tipo de pecados? ¿Cierto? No saben, no. Yo creo que el apóstol Pablo a veces decía, no va a ser que va a surgir uno ahí que dice, ¿por qué debo dejar esos pecados que son tan lindos? Bueno, Pablo dice, porque sabéis esto. Fíjate lo que dice el verso 5, ¿por qué sabéis esto? Ahora, para los efesios, queridos, lo que Pablo les está diciendo no era algo nuevo, no era una revelación nueva de una verdad que no conocían, al contrario. Seguramente Pablo les habló de esto, pero nuevamente repite la instrucción ya dada recordándoles lo que les dijo. Por eso dice, porque sabéis esto, ustedes ya lo saben. Ustedes saben lo que les estoy diciendo. Yo se los dije, lo instruí, lo estoy recordando. Ustedes lo saben, sí. ¿Qué es lo que saben? Mira lo que dice. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí entra el problema porque el creyente, algunos que no les gusta escuchar eso. Ahora quiero darte algunas observaciones generales de esas declaraciones que ya lo hemos visto en específico. Bueno, vivimos en específico qué es lo que es un fornicario, vimos en específico qué es una persona inmunda o avara, lo vimos. Quiero darte algunas ideas generales de eso que Pablo está diciendo. En primer lugar, entender que la naturaleza del creyente es definida como los santos y santificados. En los Corintios capítulo 1, verso 2 dice eso en la salutación de Pablo a los Corintios. Esto significa que la nueva naturaleza que les es dada por Cristo les hace parte especial y que se refleja en una forma de entender y vivir el cristianismo a la luz de las Escrituras. O sea, usted es santo y vive como santo. Segundo, cualquier persona que dice ser creyente, pero que vive como esclava del pecado, mostrando un hábito pecaminoso en su vida, o una vida que cumple con los patrones descritos en Efesios capítulo 5, versos 3 y 4, ya sea fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera, no tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. No tiene. No es que no tendrá, es diferente. No tiene. Querido, ese tipo de personas es descrito por Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 11. ¿Sabes lo que dice ahí? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 11. Ahora, desde ya te digo que si tienes algún problema no lo tengas conmigo, yo no lo escribí. Pero está escrito millones de años y lo inspiró el Señor. Así que si tienes un problema real, lo tienes con Dios, no conmigo. Mira lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 11. Porque nosotros... No es 1 Corintios, perdón. Dice, así, yo tengo la cita acá, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate, y esto erais algunos de vosotros. Querido, Pablo no ignora el trasfondo Corinto, él sabe, ustedes eran así. Ustedes eran borrachos, ustedes eran fornicarios, idólatras, ustedes eran así, se supone que eran. Pero ya no son así. Por eso cuando la Biblia dice nueva criatura es nueva criatura, pero no media nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Por lo tanto, en tu vida no puede haber
no puede haber injusticia, no puede haber, obviamente no puede haber fornicación, ni idolatría, ni adulterio, ni ser afeminado, no puede ser un homosexual, no puede ser ladrón, no puede ser avaro, no puede ser borracho, no puede ser maldiciente, no puede ser estafador. No, ¿por qué? Porque ellos no son herederos del reino de Dios y de Cristo, ellos no son cristianos. Querido, el problema es que la gente dice, ¿y por cuánto tiempo puede estar en ese pecado? Buena pregunta. Querido, si es un patrón de vida, si es un patrón de vida, tienes que preguntarte, y ahí es donde sale obviamente otra observación, de manera que debemos deducir que el tal no entiende el Evangelio, que es la primera opción, y que por ende obviamente no comprende la realidad de su condición, o la segunda es que no es creyente. No hay más. Si después de haber explicado qué es lo que Dios demanda de esa persona, aún sigue viviendo como sigue viviendo, querido, no es creyente. No te engañes. Y tú puedes decir, pero predicaba, ¿y qué importa si predica? Querido, da exactamente lo mismo si era predicador, si era pastor, si era obispo, anciano, da exactamente lo mismo. Cuando estés en la presencia de Dios, no, Dios no va a decir, el pastor tanto que decía ser pastor, no dice, tú eres, no, tú no eres, chao, fuera. No va a preguntar qué título tenía, a Dios no le interesan los títulos. En su presencia todos le adoraremos. Sea en el cielo o en el infierno. Querido, eso es una verdad que a la gente le cuesta reconocer en las iglesias. El problema es que hay mucha gente en las iglesias que cree ser creyente y hay gente que no cree que es creyente, pero no es. Es paradójico, pero pasa. Pero el problema es que muchos son y piensan que son creyentes cuando su vida dice que no lo es. Es algo interesante. ¿Por qué? Y la gente dice, no, el pastor me acusó de pecador y que no soy creyente. Pero veamos la Biblia, abramos la Biblia y veamos qué dicen. Y yo creo que tanto el pastor Antonio como yo vamos a decir, mira lo que dice. ¿Tienes este pecado? Sí. Ok. ¿Tienes este pecado? Sí. Okay. ¿Lo has confesado? No. ¿O sí? ¿Te arrepientes? No. Tienes que arrepentirte. Dios dice que hay que cambiar. No quiero arrepentirme. Bueno, ese no quiero manifiesta que eres lo más seguro que posiblemente no seas. Y te vamos a decir, probablemente no seas. Y el problema es que decir, pero yo sé que sí, siento que sí, querido, da lo mismo si sientes o no sientes, si eres o no eres creyente. La pregunta es, ¿eres o no eres según Dios? No según tus parámetros, sino los parámetros de Dios. Eso es algo en que la Biblia constantemente está llamando la atención al creyente a examinarse. Pablo lo hizo con los corintios, les dijo, examinaos si estáis en la fe. Y esa es una exhortación que no solamente es para ellos, es para nuestra generación también. Examínense si en realidad no ha decaído de la fe o si sigue en la fe. ¿Por qué? Porque se supone que un creyente vive como creyente. No ignoramos el pecado, como ya dije, pero nuestra forma de vivir es así. Ahora, si tienes un problema, déjame citarte una cita más. Tito capítulo 2, versos 11 y 12, dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. ¡Wow! Dice, gloria a Dios, ¿cierto? La gracia del Señor se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Pero mira lo que dice. Enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No los mismos deseos mundanos. Dice renunciando a ellos. ¿Te fijas? Esa es nuestra naturaleza. Y ahí está el punto. Dice, bueno, vino a salvar a todos los hombres, sí, pero aquí dice acá enseñándonos que, bueno, debo renunciar a la impiedad y a los deseos que antes tenía estando en mi ignorancia, ¿cierto? Debo dejarlos. Debo despojarme del viejo hombre, revestirme del nuevo, creado según Dios, simplemente para ser más como Cristo. Entonces es algo, querido, que tú debes hacer.
¿Por qué? Porque son ellos los que tienen herencia en el reino de Dios y de Cristo. Los que no hacen eso, los que no viven piadosamente, los que no han entregado su vida al Señor, se van al infierno, querido. Digas lo que digas. He dicho ya, creo que el Señor nos está llevando más y más a entender algo, querido. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Una cosa es lo que crees de Dios y otra cosa es lo que vives de Dios. Y esa es una realidad que tú debes asumir. El creyente vive confesando sus pecados, porque pecamos todos los días. Querido, si no pecáramos todos los días, entonces Juan escribió de más, ¿cierto? Pero abogados tenemos para con el Padre, es a Jesucristo el justo, quien pagó e intercede por nosotros para su gloria en la presencia del Padre. Vamos a ver. Señor, te alabamos, Señor, porque nos instruyes nuevamente y nos exhortas a vivir y seguir viviendo vidas, Señor, que te agradan. Queremos presentarnos, Señor, delante de ti cada día como sacrificios vivos, santos, agradables a ti, Señor. En nuestro culto pasional, nuestro culto en la mente. Y así es el grato olor fragante para ti. Perdónanos, Señor, porque pecamos todos los días. No hay día en que no pequemos, Señor. No en acto, muchas veces en pensamientos donde se imagina todo aquello, Señor, que tú conoces. Ayúdanos a vencer, Señor, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras. Y pon en nosotros, con nuestros corazones, tu palabra, Señor, para poder combatirla, Señor, con eficacia. Guiados por tu Santo Espíritu para poder ser más como tu Hijo y como nuestro Señor. Perdónanos por ofenderte, Señor, sabiendo que no debemos hacerlo. Lo hacemos, Señor, siendo rebeldes a tu palabra, a tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, porque, Señor, para eso moriste, para eso nos escogiste, para que vivamos en santidad en este mundo de oscuridad, Señor. Gracias por este tiempo y por tu cuidado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor. Amén.